Sí, ya se ve. Ya, profe. Sí, Sí, profesor. perfecto. Listo, vamos. Como les decía, entonces vamos a elaborar la tabla de verdad para justamente verificar que estas proposiciones, P implica Q, es equivalente a la proposición negación de P, disyunción con Q. ¿Sí? Entonces lo primero, identificar el número de proposiciones inmersas. Tenemos dos proposiciones, P y Q. ¿Sí? El número de combinaciones se obtiene como el número 2 elevado al exponente correspondiente al número de proposiciones. En este caso, 2 elevado al cuadrado nos da 4. Armamos nuestra tabla con 4 entradas. Para la proposición P, ¿sí? Tenemos 4 valores, los dos primeros verdaderos, los restantes falsos. Luego, para la proposición Q, vamos alternando esos 4 valores, ¿sí? De verdad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Luego, ¿sí? Procedemos a obtener el resultado de P implica Q, ¿sí? Falso en el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. En el resto de casos, todo verdadero. Luego, nos hace falta obtener la negación de P, simplemente lo negamos, los dos primeros falsos, los dos siguientes de entrada es verdadero. Y al final realizamos la disyunción entre la negación de P y la negación de Q. Luego podemos evidenciar que estas dos columnas, ¿sí? Presentan igual contenido lógico. Es decir, para valores de P y Q dados, la primera expresión P implica Q da el mismo resultado lógico que la proposición negación de P, disyunción con Q. De allí que podemos, ¿sí? Ya afirmar que estas dos proposiciones son al final equivalentes. ¿Sí? Esto como recorderis nada más. Supongo que ustedes ya trabajaron, ¿sí? En el curso de prepo, sí, o posiblemente en el colegio, sobre todo este tema, ¿no? ¿Estamos? Nefi, ¿tienes alguna pregunta, por favor? No, Inge, era por lo que no se veía. Ya, De ahí ya se vio. listo. Disculpe, Inge. Perfecto. Ya, entonces, una vez que ya hemos recordado todo esto, podemos ir directamente a solventar el literal A, ¿sí? Entonces, claro, lo que nos pedían es una proposición equivalente, pues entonces la proposición equivalente a P implica Q, ¿sí? Ha sido justamente la negación de P, disyunción con Q. Listo. Vamos al segundo literal. En este caso, lo que nos piden es la negación de P implica Q, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. A ver, necesito calcular la negación de P implica Q. ¿Ya? Literal anterior, conocemos que P implica Q es equivalente a negación de P, disyunción con Q. Entonces, aquí al final puedo reemplazar, ¿sí? Esa proposición por su equivalente y tendría negación de P, disyunción Q. Luego, vamos a aplicar las leyes de Morgan, ¿sí? Negación con negación, en este caso me queda la proposición P, la negación de la disyunción, me queda la conjunción, y luego la negación de Q. Listo, ya tenemos una proposición equivalente a la negación de P implica Q. ¿Vamos? Y por último, en el literal C tenemos una doble implicación. Entonces también recordar que la doble implicación, ¿sí? Al final bueno, tenemos un equivalente sobre ello, ¿no? A ver, mira, P, doble implicación con Q, es equivalente a lo siguiente, que P implique a Q y que Q implique a P. Si de pronto alguien no está seguro de esta equivalencia, pues le invito para que realice también una tabla de verdad, al igual que ya lo hicimos con el primer inciso, ¿no? Y verifique justamente esta equivalencia. Y luego, claro, aquí la idea es aprovecharnos de lo que ya se trabajó en el inciso A y en lugar de colocar P implica Q, colocar su equivalente, ¿sí? En este caso, la negación de P, disyunción con Q, o conjunción
con. Luego tengo Q implica P, pues aplico nuevamente el inciso A, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que las veces que realiza la proposición P, ahora lo va a hacer la proposición Q y viceversa, ¿sí? Entonces tendría una negación de Q y una disyunción con P, ¿sí? Y ya he obtenido, ¿sí? Podría desarrollar un poco más, sí, ampliar un poco más, pero yo considero que ahí ya podríamos dejarlo, ¿sí? Hemos obtenido una proposición equivalente. Hasta allí no sé si tengan alguna duda sobre este primer ejercicio, por favor. Pueden levantar la manito y les voy cediendo la palabra. Ninguno. Perfecto. Seguimos. En el ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Considere la siguiente proposición. ¿Cuál es la proposición? Pues que para todo n elementos de los naturales, si n es un número par, entonces n cuadrado es un número par. ¿Ya? Esa es la proposición. Nos dice, para mostrarla, es posible utilizar el método de demostración. ¿Ya? En este curso vamos a realizar algunas demostraciones, ¿sí? De allí nuestro interés que ustedes sí tengan claro algunos de los métodos que son muy utilizados para realizar las demostraciones. Entre ellos, el método directo, ¿sí? Aquí lo primero que vamos a analizar es el tipo de proposición, ¿sí? Fíjense, vamos a leer nuevamente. Para todo n, elementos de los naturales, si n es un número par, entonces, esto es la parte clave del enlace, ¿no? Entonces, n cuadrado es un número par. El tipo de proposición que tenemos es P implica Q. Hay un antecedente y hay un consecuente. ¿Sí? P implica Q. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de proposición y la idea es emplear el método directo para realizar la demostración, justamente el antecedente se lo considera como una hipótesis. ¿Cuál es el antecedente? Podemos aquí marcarlo. Bueno, todo esto sería... Tenemos el antecedente y la parte del consecuente, lo voy a marcar con otro color. ¿Ya? Entonces el antecedente lo vamos a considerar como una hipótesis y el consecuente como una tesis, es decir, lo que se debe demostrar. ¿Ya? Entonces en el fondo tenemos antecedente implica consecuente. Vamos, suponemos el antecedente. Recuerden, la hipótesis, y lo tenemos como hipótesis, perdón, el antecedente. Entonces, suponemos que eso es verdadero. ¿Hacia dónde vamos? Hacia probar que el consecuente también nos arroja un valor de verdadero. Vamos. Entonces, en este curso, yo sé que al inicio también va a costar un poquito adaptarse a la redacción, un poco se exigen las demostraciones. Entonces, espero que cada vez que nos enfrentemos a un ejercicio de demostración, ¿sí? Yo voy a intentar hacerlo con el mayor detalle. A la vez la redacción voy a intentar llevarla muy estandarizada, ¿sí? Emplear pues una cierta cantidad de términos que son los más comunes dentro de la escritura de las demostraciones. Vamos. Entonces, lo primero, entonces aquí lo que nos pide es que indique cómo debería iniciar la demostración, nada más. Lo primero, y lo voy a subrayar en color verde, es la parte del para todo. ¿Sí? Claro, queremos comprobar esta proposición que se satisfaga para todo n elementos de los naturales. De allí que, claro, no puedo, ¿sí?, ponerme a probar para cada uno de los naturales, porque me puede llevar la vida entera y posiblemente no logre realizar la demostración para todos. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí vamos a suponer, ¿sí?, que tomamos justamente un elemento que es natural. Y para dicho elemento, ¿sí?, consideramos que justamente el elemento que elegimos es un número par y de allí lo que buscamos
buscaremos es probar que el cuadrado también es un número par. Entonces, en lugar de este para todo, la redacción voy a escribirla acá. Voy a colocar la redacción aquí. La escritura de este tipo de demostraciones inicia con sea n un elemento de los naturales. Es decir, este para todo, ahora lo canjeamos por un sea. Estamos considerando un elemento en los naturales. Ahora, no me voy a quedar únicamente con este elemento. ¿Por qué? Porque el elemento que debo tomar debe ser un número par. Entonces digo, Cn, un elemento en los naturales, tal que este n puede escribirse de qué forma. De allí ustedes recordarán en qué forma tienen los números pares. Claro, un número par se caracteriza por que el mismo puede ser escrito o expresado como dos veces un número k, con k, un elemento también en los naturales. ¿Estamos? ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que debo demostrar? Entonces, al inicio, ¿sí? Al inicio de este aprendizaje, este camino de aprender a realizar las demostraciones, es conveniente, ¿sí? Anotar lo que se busca demostrar. De allí que se suele colocar por demostrar, ¿sí? Y aquí anotar qué es lo que busco. Por demostrar que el n cuadrado es un número par. Ahora, ¿qué implica que n cuadrado sea un número par? Entonces, esto yo lo puedo un poco más detallar. Digo, a ver, que el n cuadrado sea un número par implica que este n cuadrado se puede escribir como el número 2 multiplicado por una letra m, ¿sí? Con m en los naturales, ¿sí? La pregunta es, ¿este m es cualesquiera? ¿O este m debe tener alguna relación con el k que anteriormente ya lo habíamos considerado? ¿Sí? No sé si hasta allí exista preguntas en esta parte de la redacción. Recuerden, este para todo n lo intercambiamos por un sea, ¿sí? Luego, justamente el elemento que estamos considerando, ¿sí? Lo debemos tomar como un número par, de allí que ese elemento n lo expreso como 2 veces k, con k un elemento de los naturales. Debo mostrar que n cuadrado es un número par. Mostrar que n cuadrado es un número par implica que ese n cuadrado se puede escribir como 2 por un número m, donde m también es un elemento en los naturales. ¿Estamos? No hay preguntas. Ok, entonces, una vez que ya tenemos claro qué es lo que hay que demostrar, o sea, qué es lo que debo mostrar, ¿sí? Digo, por tanto, como ya tengo mi elemento n, que es igual a 2k, por tanto, n cuadrado, ¿a qué va a ser igual? N cuadrado va a ser igual a 2 por k elevado al cuadrado. ¿Sí? Elevado al cuadrado, a ambos lados de una igualdad. Ahora, esto me da como resultado 4 por k al cuadrado. Este 4 por k al cuadrado lo puedo expresar como 2 por k al cuadrado. ¿Sí? Y ahora fíjense que el m que en principio debo buscar, ¿sí? O que debo demostrar que existe, ese m no ha sido otra cosa que 2 veces el k al cuadrado. Claro, k es un natural. Al elevar al cuadrado, sigue siendo un número natural. Al multiplicar por 2, continúa siendo un número natural. Entonces, de aquí el número, el número m que en principio estábamos buscando. ¿Sí? Entonces, aquí ya para finalizar esta parte de la redacción, veamos de dónde.
de donde bastaría tomar m igual a 2k cuadrado, con lo cual ¿qué sucede? Sucede que el n al cuadrado lo puedo expresar como 2 veces multiplicado por n. ¿Sí? Y esto último justamente muestra que el n cuadrado es un número par. ¿Ya? Preguntas que tengan, chicos, sobre esto. Inge, no entendí eso de Puedes que... levantar la manito a Cristian, ya. A ver, Ya, Cristian, perdón. dime. No Ujú. entendí eso de que como m es igual a 2k al cuadrado, entonces n cuadrado es igual a 2m. No, no entendí la última parte, no la entendí. A ver, aquí recordar que estoy tomando un número natural, n. Ese número es par. Por tanto, ese n yo lo puedo expresar como 2 por k, donde k es un elemento natural. ¿Estamos claros? ¿Ya? Ahora, n al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Si n es igual a 2k, pues n al cuadrado va a ser igual a 4k cuadrado. Ahora, yo puedo aprovecharme de este último resultado, ¿sí? De este k, perdón, de este 4 por k al cuadrado, y puedo descomponer este producto, ¿sí? ¿Cómo lo descompongo? Pues como 2 por 2, ¿sí? Ahí aparece justamente el 4, y por el k cuadrado. Vamos. Ahora, ¿y con eso qué gano? Me preguntarán. Entonces, por eso es importante tener claro qué es lo que se debe demostrar. ¿Qué es lo que se buscaba demostrar? Se buscaba demostrar que n cuadrado es un número par. Para afirmar que n cuadrado es un número par, debo estar en la capacidad de expresar el n al cuadrado como 2 por un número m. La pregunta es, ¿ese número m, sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese número m? ¿Estamos? Debo hallar ese número m. Entonces, ya teniendo claro esto, digo, mira, hago esta conexión, lo voy a subrayar en color verde, ¿no? Estoy buscando que n al cuadrado sea igual a 2 por n. Por otro lado, aquí voy a colocar el asterisco, tengo que n al cuadrado es igual a 2 por 2 y por k al cuadrado. Entonces, ahí se hace la conexión. Digo, mira, bastaría tomar m igual a 2 por k al cuadrado. Si tomo m igual a 2 por k al cuadrado, ¿puedo asegurar que ese m es natural? Claro que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque k es un número natural. Al ser elevado al cuadrado, sigue siendo natural. ¿Sí? Y al multiplicar por 2, continúa siendo un número natural. Esas operaciones, al final, ¿sí? No nos lleva a que el número, ¿sí? Abandone su conjunto, que en este caso el conjunto de los naturales. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, de lo que podría ser la raíz, ¿sí? O incluso el cálculo de una fracción. ¿Estamos? En ese caso, sí, al realizar, por ejemplo, la raíz del número 3, claro, 3 es un natural, pero ya la raíz no pertenece a dicho conjunto. ¿Vamos? Entonces aquí estamos totalmente seguros de que al tomar m igual a 2 por k al cuadrado, ¿sí? Este elemento continúa perteneciendo a los naturales. Con lo cual digo, mira, si tomo m igual a este valor, pues ya está. Al final lo que muestro es que n al cuadrado es igual a 2 por m. Y justamente aquí se ha empleado que el antecedente, ¿sí? Se ha considerado el antecedente como verdadero, ¿sí? Considerado que el n que estoy tomando es igual a un número par. Vamos, no sé si ahí quedó más claro, generé más duda. Sí, Inge, ya está claro, muchas gracias. Perfecto. Listo, entonces seguimos. Luego, en el ejercicio 3, se nos pide considerar una siguiente proposición. Dice, si A y B son matrices simétricas, claro, aquí para la gran mayoría van a desconocer que es una matriz y que es una matriz simétrica, ¿sí? Pero la idea es emplear el método de reducción al absurdo
y tan solo mostrar cómo iniciaría la demostración. Aquí vamos a suponer que igual tenemos proposiciones. Entonces, tenemos dos proposiciones. Aquí nuevamente voy a encerrar el antecedente. Entonces, y aquí el consecuente. Fíjense. Tan solo observando la proposición, ¿sí? Es un sí entonces el tipo de la proposición es P implica Q. ¿Ya? Para mostrarla, dicen, es posible utilizar el método de reducción al absurdo. Indique cómo debería iniciar la demostración. Entonces, supongo que igual, ya para la gran mayoría estará familiarizado con este método de reducción al absurdo. Supongo que ya lo vieron a detalle en los cursos de fundamentos de matemática, pero aquí un breve recordéis. Entonces, para emplear el método de reducción al absurdo, lo que se hace o lo que se intenta es negar, ¿sí?, la implicación. Negar la implicación. Sabemos que P implica Q es lo que nos están pidiendo. Entonces, si nosotros negamos P implica Q, por lo que ya vimos en el ejercicio anterior, ¿sí?, a lo que llegamos es a P conjunción con negación de Q. ¿Ya? Entonces, claro, aquí estamos negando el consecuente. La idea de este método de reducción al absurdo es justamente negar ese consecuente y considerarlo como hipótesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca en el método de reducción al absurdo? Justamente llegar a una inconsistencia, o también lo que se suele denominar llegar al absurdo, llegar a identificar una expresión, ¿sí?, que no tiene cabida en la matemática, que es totalmente falsa. Por ejemplo, afirmar que un número es positivo y a la vez negativo, claro, o encontrarnos con un número que es par y a la vez es impar. Claro, no puede suceder aquello, ¿no? No puede suceder que un número es par y a la vez impar, ¿sí? Entonces no hay cabida, ¿sí?, a esa posibilidad en la matemática. Entonces eso es un absurdo, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que buscamos en este método de demostración, ¿ya? Entonces lo importante, lo que quiero que esté bien claro, es que siempre se niega el consecuente cuando se va a emplear el método de reducción al absurdo. Y además de negarlo, lo vamos a considerar como una hipótesis. Entonces vamos a considerar dicha proposición como si fuese verdadera. ¿Vamos? Entonces, veamos cómo iría la redacción. Aquí, bueno, vamos a ver únicamente cómo quedaría la redacción, dado que aún desconocemos, ¿sí?, no hemos trabajado con matrices simétricas. Esta demostración, me parece que en la hoja 2 o en la hoja de la semana 3 la van a tener que realizar. Así que no hay problema con eso. No es que se queda sin realizar la demostración, ¿no? Entonces, la redacción. Supongamos, cambio aquí, supongamos que A y B, entonces tomo la primera proposición, es decir, el antecedente, supongamos que A y B son matrices simétricas. ¿Ya? Entonces ya tengo la proposición P. Tengo que hacer una conjunción con la negación, ¿sí?, de la proposición Q. Entonces, supongamos que A y B son matrices simétricas y además, A más B no es simétrica. Entonces, fíjense lo que he hecho. El consecuente estaba dado por la proposición de que la matriz A más B es simétrica. Entonces, yo tengo que negar el consecuente, recuerda. Entonces, al negar el consecuente, como aquí se está afirmando que algo es simétrico, al negarlo, yo estoy afirmando que, en cambio, la matriz no es simétrica. Entonces, aquí está la clave de esto. ¿Estamos? Entonces, la redacción iría en ese sentido. Suponer el antecedente y
tomar primero el consecuente y tomarlo como hipótesis. ¿Ya? Y claro, entonces ya tenemos estas hipótesis y luego ya diremos, por tanto, y ya acá añadiremos luego algunas líneas una vez que ya tengamos claro de qué van las matrices simétricas. No sé si genere duda o esté todo claro en esta parte. Y recuerden, lo que se busca aquí es justamente una inconsistencia matemática o un absurdo. ¿Ya? Claro, aquí no hay algo específico que se deba mostrar, como teníamos en el anterior ejercicio, que aquí debíamos mostrar que n cuadrado es un número par. Acá no. Acá, una vez que hemos asumido estas dos hipótesis, lo que buscamos es encontrarnos con una inconsistencia, con un absurdo. En el momento que nos encontremos con ese absurdo, esa inconsistencia, diremos, mira, lo que hemos supuesto y ¿cuál fue la suposición inicial? Justamente haber negado P implica Q, ¿sí? Ese supuesto es falso. Entonces, como ese supuesto es falso, justamente, ¿qué se logra probar? Se logra probar que es verdadero P implica Q, que la proposición P implica Q es verdadera. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Alguna duda sobre esto? No, ninguna. Ok. Profe, Seguimos. Ejercicio 4. Por favor, levanten la manito para ir cediendo la palabra, que no sé a quién cederle la palabra. A ver, Carlos. si me pidieran demostrar por método directo esta proposición que le hice al absurdo, ¿habría cómo? Claro, claro que sí. Entonces, allí suponemos que A y B son matrices simétricas, ¿sí? Entonces tendríamos el antecedente como hipótesis, ¿ya? Y el consecuente justamente como tesis. Entonces habría que probar que A más B es simétrica. Y la pregunta que siempre debes hacerte en el método directo es ¿qué implica demostrar ese consecuente? Por ejemplo, ¿qué implica demostrar que A más B es simétrica? ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces, para ello se suele recurrir a las definiciones, como lo hice en el ejercicio anterior. Mira, tengo que demostrar que n cuadrado es de un número par. La pregunta es, ¿cómo muestro que n cuadrado es un número par? Digo, me voy a la definición de número par. ¿Sí? Un número es par siempre y cuando lo puede expresar como el producto entre el número 2 y un número natural. ¿Ya? Entonces, cuando ya veamos de qué van las matrices simétricas, también acá nos preguntaremos, ¿qué implica que una matriz sea simétrica? ¿Sí? Ahora, en la matemática es muy común que si la demostración de forma directa no está muy clara, ¿sí? No está muy clara, se opte por emplear el método de reducción al absurdo. Hay matemáticos, ¿sí?, que le cogen más gusto a la demostración del método de reducción al absurdo, ¿sí? Para muchos es un método mucho más simple que el método directo. Y bueno, también viceversa. Hay otros matemáticos que optan mejor por el método directo, porque asumen que está mucho más detallado, mucho más claro. Sí, la demostración, a diferencia del método del absurdo, que hay que encontrar esa inconsistencia, ese vacío matemático. ¿Estamos? Ya, no sé si tengan alguna duda más de aquí. Gustavo. Profe, entonces solo tendríamos que dejar así porque aún no conocemos lo que Sí, significa. de hecho, claro, de hecho este ejercicio lo único que nos dice es indique cómo debería iniciar la demostración. ¿Sí? Aquí es lo que estamos interesados, de hecho el anterior también. Indique cómo debería iniciar la demostración. No más que aquí, para este segundo ejercicio, supongo que ya todos tenían el conocimiento de que es un número par. ¿Sí? De allí que, aprovechando aquello, he completado la demostración. En este tercer ejercicio, como no todos conocen que es una matriz simétrica, todavía no he podido detallar el resto de la demostración.
Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? Marcelino. Buenos días, ingeniero. Yo tengo una cuestión respecto a la doble implicación. ¿Ya? Recuerdo que el anterior semestre en Fundamentos nos hicieron hacer un taller donde había un ejercicio que tocaba demostrar por el absurdo una doble implicación. Y en ese caso me quedó como que un vacío en eso o sea, ¿cómo se procede a demostrar mediante el absurdo una doble implicación? Mediante el absurdo, a ver, ¿quieres demostrar una doble implicación? Recuerda que al final, mira, en el inciso C, justamente me he ubicado aquí, en el inciso C, tenemos la doble implicación es equivalente a que se satisfaga cada una de las implicaciones. ¿Sí? Y al momento que se satisface cada una de las proposiciones o implicaciones, también se debe satisfacer la conjunción. Entonces, el método de reducción al absurdo, nosotros lo empleamos para demostrar implicaciones, como es P implica Q o Q implica P. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que tendrías que realizar son dos demostraciones por reducción al absurdo, las cuales provienen de implicaciones. ¿Me hago entender? Miren, el ejercicio 3 tengo antecedente implica consecuente, tipo de proposición P implica Q, y estoy realizando el método de reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Qué es lo que espero? Pues lo espero encontrar ese vacío matemático, esa inconsistencia, ¿ya? De modo que logro demostrar P implica Q. Algo similar se deberá hacer luego para demostrar Q implica P, en el caso que se quiera justamente probar la doble implicación. ¿Estamos? Tendría que realizar dos reducciones del absurdo. No sé si queda Sí, muchas gracias. listo. Entonces, continuamos. Luego, el ejercicio 4 nos dice, indique la negación de las siguientes proposiciones. Entonces, aquí vamos a negar. Recordar únicamente que si negamos los cuantificadores hay que tener muy en cuenta su equivalente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cuantificador que en este caso es de existencia. Entonces dice, existe un x en los reales tal que x menos 3 nos da el valor de 0. Claro, sabemos qué valor es, ¿no? Justamente el 3. 3 menos 3 nos da 0. Vamos a negar aquello. Entonces, para negar un cuantificador de existencia, ¿sí? Justamente al negar, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos el cuantificador para todo, ¿sí? Entonces, digamos, para todo x elemento de los reales, ¿sí? Entonces, ya hemos negado esta primera parte del existe. Luego tenemos esta proposición, x menos 3 igual a 0. Entonces, también habrá que negarla. Entonces, para todo x menos reales, no, mejor le redacto esto. No se verifica. O se tiene, mejor aquí. Se tiene que, miren, x menos 3 diferente de 0. ¿Cómo niego esta igualdad? Con una diferencia, en este caso diferente. Claro, para todos los números reales, ¿sí? Se tiene que x menos 3 es diferente de 0. ¿Sí? Aunque aquí se tiene un poco, se está interpretando bueno, se puede interpretar mejor para todo x no es verdad. No es verdad que el x menos 3 sea igual a 0. Lo podríamos dejar así también. Claro, porque fíjense que yo puedo tomar un elemento, porque aquí me está diciendo un para todo, entonces yo puedo tomar un elemento igual a 10. Entonces, claro, 10 menos 3 no es igual a 0. Entonces, no es verdad. ¿Estamos? Entonces, para todo x no es verdad que se cumple esto. ¿Ya? Podríamos también colocarlo como para todo x, elementos en los reales,
¿sí? Colocarlo así. X menos 3 es distinto de 0. También sería válido esta negación. Estoy diciendo que para todos los reales no se satisface dicha, ¿sí?, ecuación. ¿Estamos? No sé si tengan dudas sobre esto. Recordemos que al negar las existencias aparecen los cuantificadores de para todo y viceversa. Nefi, ¿una pregunta? Inge, una cuestión. En lenguaje matemático, el tal que es una comita, ¿no es cierto? Tal que sí. Ya, o sea, yo tengo entendido por medio del anterior semestre de que la comita, o más bien el tal que sería una conjunción. Entonces, si es que le estamos negando, sería una disyunción, ¿o no? Lo que pasa es que aquí tienes un cuantificador y una sola proposición. No tienes dos o más proposiciones como para utilizar una conjunción o una disyunción. ¿Estamos? Tienes un cuantificador aquí, él existe. Y acá una proposición, x menos 3 igual a 0. Ok, Inge. Listo. Profe, una ¿Alguna? cosa. A ver. Había otra forma también de ponerle tal que era con un slash. No sé si todavía se sigue utilizando eso o de preferencia Sí utilizar la coma. se suele utilizar el slash, pero generalmente para describir los elementos de un conjunto. Por ejemplo, A es igual al conjunto de todos los pares ordenados de x, y, tal que x es igual a y, por ejemplo. O también se suele utilizar los dos puntos. B es igual al conjunto de todos los pares de x, y, elementos de R2, tal que x es mayor a y. Vamos. Ya. Sí, el slash y los dos puntos generalmente para conjuntos. ¿Ya? Igual vamos a hacer muchos ejercicios, ¿sí?, en las clases de CP, entonces ya un poco se irán familiarizando también con la redacción que se emplea en este curso, ¿no? Y que, bueno, también va a ser una redacción que va a ser muy, muy similar a la que empleen en las otras materias, por ejemplo, fundamentos de la matemática, para los que van a seguir matemática, ¿sí? De hecho, en esa materia van a pulir los métodos de demostración y la redacción, y al igual que en cálculo, ¿no? En cálculo también se realizan algunas demostraciones. Entonces, el lenguaje va a estar un poco estandarizado. Listo. Seguimos. El ejercicio 5 dice, considere los siguientes subconjuntos de R2. Tenemos dos subconjuntos, E sub 1 y E sub 2. Nos dice, para cada caso, indique a qué subconjuntos pertenece el par 0, 0, el par 1, 1. Y los otros dos pares, pues ya les queda trabajo para ustedes, ¿no? Entonces, la pregunta que debemos hacernos aquí es la siguiente. Para el literal A, el par 0, 0 es un elemento de E sub 1. Esto me hago la pregunta. ¿El par 0, 0 está dentro de este conjunto E sub 1? ¿Qué implica que este par esté en E sub 1? Entonces, nos vamos a la definición de conjunto. Digo, a ver, o de pertenencia de un conjunto. Digo, mira, esto lo voy a colocar en otro color. Para que el elemento 0,0 o el par 0, 0 se encuentre en E sub 1, ¿sí? Esto sucede si, solo si, satisface las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones? Las condiciones que impone el mismo conjunto. Miren, este conjunto impone que los elementos sean pares ordenados, ¿sí?, en R2. Entonces, lo primero es cerciorarme que el par 0, 0 justamente se encuentre en R2. Este par se encuentra en R2. ¿Qué significa R2? R2 no es otra cosa que el producto cartesiano de R con R. Ah, pues si es el producto cartesiano de R con R, entonces
Afirmar que este par está en R2 implica verificar que el primer elemento de este par sea real y el segundo elemento también sea real. El 0 justamente es un número real. ¿Sí? Por tanto, este par está en R2. Puedo afirmar esto. Ahora, a más de satisfacer esta primera condición, debe satisfacer la condición impuesta para sus elementos. ¿Y dónde está esa condición? Pues justamente aquí. Y los elementos que provienen de R2 y que pertenecen a E1 deben satisfacer esta condición. Y esta condición, ¿qué me dice? Que la primera entrada del par ordenado más la segunda entrada del par ordenado me dé como resultado 0. ¿Ya? En este caso, pues la primera entrada de mi par ordenado es 0. A eso voy a sumar la segunda entrada de mi par ordenado, que también es 0. 0 más 0 justamente me da 0. Satisface la condición. ¿Estamos? Entonces, miren, como satisface estas condiciones, yo puedo afirmar que justamente este par está en E1. Entonces, ya quito aquí los símbolos de interrogación y puedo afirmar esto. ¿Vamos? ¿Por qué puedo afirmar? Porque ya tengo la seguridad de que el elemento que estoy verificando, que pertenece a E1, satisface con las condiciones que impone el conjunto. ¿Ya? Vamos con el siguiente. No, perdón, tengo que probar que este elemento también se encuentra en E2. Vamos a ver. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿el par 0, 0 es un elemento de E2? Me pregunto. Digo, a ver, mira, para que este par se encuentre en E2, debe satisfacer algunas condiciones. La primera, a ver, aquí nuevamente colocamos, decimos, el par 0, 0 estará en E2 si satisface lo siguiente, que este par sea elemento de R2, ¿ya? Y eso ya lo vimos en el anterior caso, que si satisface, es un elemento de R2, y ahora nos vamos a la condición, la parte clave. Tenemos que verificar que satisfaga la condición. Para ello, esta condición nos dice que tomemos la primera entrada del par y elevemos al cuadrado. En este caso, 0 al cuadrado. Más, tomemos la segunda entrada, nuevamente 0, elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da como resultado esto? Nos da como resultado 0. Y 0 es distinto del 1 que aparece en esta condición. Entonces, claro, esta condición no se satisface. Esta proposición no es verdadera. No es verdad que la primera entrada elevada al cuadrado más la segunda entrada elevada al cuadrado me dé un valor de 1. Claro, aquí tengo una conjunción, verdad y falsedad. Aquí esto lo puedo poner verdad, y ahora acá verdad y falso, pues, que me da como resultado un falso. ¿Sí? Entonces aquí no puedo afirmar que este elemento se encuentre en E2. Entonces negamos la pertenencia. Digo, el par 0, 0 no pertenece a E2. ¿Vamos? Preguntas que tengan sobre esto. Ninguna. Ok. Pues vamos con el literal B. En el literal B me pregunto si 1, 1, el par formado por los elementos 1, 1 pertenece a E1. Entonces, para que ello suceda, digo, mira, el 1, 1 se va a encontrar en E1 si solo si satisface las siguientes condiciones. 1, 1 sea un elemento de R2 y además 1 más 1 me dé como resultado 0. Claro. El primero satisface, la primera proposición satisface, pero la segunda no satisface, es falso. 1 más 1 no es igual, ¿sí? No es igual a 0. ¿Ya? Y pues, de allí que toda
¿sí? Toda esta proposición va a ser falsa, ¿sí? Con lo cual niego, a ver, ¿qué le pasó? Niego el hecho de que este elemento se encuentre en E sub 1. ¿Ya? Y ya para finalizar, tomamos el par 1, 1 y verificamos si se encuentra en E sub 2. Para que esto suceda, recordemos, se debe satisfacer que el par 1, 1 se encuentre en R2 y 1 cuadrado más 1 cuadrado sea igual a 1. Y bueno, en este caso se satisfacen ambas proposiciones, con lo cual se tiene que ese elemento sí pertenece a E sub 2. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay ninguna? Ok. No, disculpe. No pertenece porque 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Ay, perdón. Sí. A ver, arriba era. Ah, sí, es 1. Tienes toda la razón. A ver. Voy a tener que cerrar la aplicación. Un segundo. El OneNote suele a momentos no fijar lo que voy escribiendo. A ver. Voy a cerrar esto rápidamente y les comparto ya nuevamente la aplicación. Esto ya es muy normal. Que el OneNote en ciertas ocasiones lo que escribo no se queda fijo y tenga que reiniciar. Pero esto no te va a tomar más de un minuto. Listo, a ver, vuelvo a compartir. Sí, mil disculpas, ahí me confié. Esto arriba era igual a 1, no a 2. A ver. Esto de aquí. Sí, aquí vamos a probar si 1,1 se encuentra en E sub 2. Para ello, había que probar lo siguiente, que el par 1, 1 sea un elemento de R2, lo cual es verdadero, y por otro lado que 1 cuadrado más 1 cuadrado me dé un valor de 1, pero justamente aquí esto es falso. Gracias por la observación. Y al final, aquí, esto tampoco se satisface, ¿no? No se satisface que este par se encuentre en E sub 2. ¿Ya? Listo. No sé, ¿alguna duda más que tengan sobre esto, chicos? ¿No? Seguimos. Luego, en el ejercicio 6, dicen sean A y B conjuntos no vacíos y sea F, ¿sí? En este caso un grafo, Profe, no sé si sea solo yo, pero no le escucho. Yo tampoco le escucho. Sí, profe, no se escucha. Chao, profe. Chuta. Y se marchó. Se le fue el Inter, se le fue el Inter.
¿Ahí me escuchan? No sé qué pasó. Sí, profe. Me sacaron de la, Sí, profe. me sacaron de la reunión. A ver, ¿se observa la pantalla del OneNote, por favor? Sí. ¿Me confirman aquello también? Ok, ya. Entonces, volvemos. Entonces aquí recordar que tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B, pues lo que se quiere garantizar es que para todo elemento del conjunto de salida, ¿sí?, se tenga identificado, ¿sí?, a su imagen. ¿A qué elemento le corresponde en el conjunto de la llegada? Vamos, es lo que buscamos. ¿Ya? La segunda condición nos dice que para cada elemento de la salida debe existir una única imagen. Eso, expresado en ya términos matemáticos, ¿sí?, lo podemos redactar del siguiente modo, que para todo X elemento de A y todo X, ¿qué le ponemos? Y, Z, elemento en B, tales que X, Y se encuentra en F y X, Z se encuentra en F, ¿ya? Se verifica que Y es igual a Z. Fíjense aquí, la suposición que se hace es que se tiene un X con una imagen que es Y. Luego se tiene el mismo X con otra imagen que es Z. Como lo que intentamos aquí es que cada elemento del espacio de salida tenga una única imagen, pues debe suceder que estas dos imágenes deben ser exactamente las mismas. ¿Sí? Y ahí radica también la principal diferencia entre lo que tiene que ver con una función de lo que se conoce como una relación. ¿Sí? Por ejemplo, una parábola, una hipérbola, ¿sí?, o parábola, ¿sí?, nos satisface, una hipérbola generalmente nos satisface, en este caso con orientación horizontal, nos satisface con ser una función, porque fíjense que para un mismo valor de X se pueden obtener dos imágenes totalmente distintas, cosa que no sucede con las funciones. ¿Sí? Aquí voy a colocar una parábola respecto al eje Y, y pues para cada valor de X ustedes tienen una única imagen. Vamos. Entonces ahí la relación, la diferencia entre función y por acá la relación. ¿Ya? Preguntas que tengan, chicos, creo que vamos a terminar por allí. Y nos están faltando dos ejercicios. Yo les voy a informar más luego en qué horario podemos recuperar la clase para terminar estos ejercicios. Básicamente que lo podemos hacer en un horario como de tutoría. Sí, yo más luego ya estoy organizando bien mi horario semanal y ya les comparto una encuesta para que ustedes me ayuden llenando, sí, y fijamos de una vez los horarios de tutorías. ¿Les parece? No sé si tienen alguna duda. Ninguna.